Buenos días. Bueno, estamos acá junto a Isidoro para hacerle una entrevista. Desde el cártel de Prensa, Difusión y Redes pensamos oportuno en este año que se cumple el 50 aniversario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, hablar con Isidoro, alguien que tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional, ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires, así como su transmisión en su seminario, como en grupos de analistas que eligen formarse, guiados por su experiencia y la rigurosa lectura que realiza de la obra de Freud y Lacan. Nombraremos algunos títulos de su prolífica producción literaria: Las intervenciones del analista, Hacia una clínica de lo real, El prójimo, enlaces y desenlaces del goce, Retorno a Lacan, Una clínica del sujeto, Sentimiento, pasión y afecto en la transferencia, Senderos del análisis, entre otros. Bueno, Isidoro, queremos charlar contigo sobre la fundación de la escuela, y algo que pensamos es, tomando en cuenta el convulso contexto social también de esa época, en el que se encontraba nuestro país en 1974, ustedes, un grupo de jóvenes analistas, deciden fundar una escuela de psicoanálisis. ¿Qué nos podrías decir sobre esos momentos? Bueno, han sido momentos muy duros, donde lamentablemente corrió sangre, la violencia parecía imponerse, sin duda que había un estímulo muy grande que venía de dos lados totalmente distintos. Uno, una generación de jóvenes, entre los cuales me incluía, que después del último golpe militar de Onganía, nos resultaba casi imposible creer que la Argentina pudiera vivir en democracia, que la gente pudiera elegir a quienes quería para su gobierno, y todo parecía indicar que el único camino posible era la subversión armada. Por el otro lado también estaba, no podemos negar, el estímulo de la Revolución Cubana, especialmente la figura del Che, que, bueno, para muchos en esos tiempos funcionaba para nosotros como un ideal. Bueno, en el año 74 en la Argentina estaba un gobierno peronista, vino Perón, dijo que volvía con ánimo de pacificación, lamentablemente murió muy pronto, y eso desencadenó una lucha feroz dentro del peronismo entre sectores de derecha y sectores que, bueno, ya postulaban la vía armada, en algunos casos con objetivos marcados ideológicos, socialistas, revolucionarios. En esa época estaba la AAA, que era una estructura terrorista de derecha, y bueno, mucha gente se tuvo que ir ya del país amenazada, mucha gente ya eran matados, y bueno, fue un momento donde para muchos había que decidir qué camino seguir. Llegó un momento donde, bueno, tuve suerte, ciertas circunstancias que no viene al caso que ahora las especifique, donde, bueno, tuve suerte de que la AAA no terminara con mi existencia, pero fue un momento clave donde dije, acá hay que decidir, o sigo un camino o sigo otro. Bueno, por mi sensibilidad, por mi manera de sentir, de pensar, decidí que tenía que parar con la lucha política, que yo no hacía nada de lucha armada, pero inclusive los que, por ejemplo, yo trabajé muchos años en la Villa 31 con muchos otros colegas jóvenes, habíamos transformado un tranvía en un dispensario, fue antes de que viniera el padre Mujica, ¿no? Bueno, esas actividades incluso barriales, la AAA, a más de uno lo mató, y la amenaza ya estaba clarita. Bueno, ahí decidí que la lucha armada no era algo que yo pudiera sostener. Si me decís
¿Tenías miedo que te maten? Sí, como cualquier ser humano que quiere vivir, pero también con un imposible, que era que yo elegí medicina, porque apuesto a la vida. Cuando entré en medicina entré con la idea de ser psiquiatra. Ahí descubrí a Pichon Rivière y bueno, fui al psicoanálisis. Pero mi relación es con la vida, yo no estoy, como diría, preparado para matar a nadie. Es decir, no es mi manera de pensar, mi sensibilidad. Vos me podés decir, bueno, pero que San Martín fue un criminal porque hizo la lucha de la independencia. Bueno, no, sabemos que hay cierto tipo de violencia que es la liberación de un pueblo, bueno, en ese caso liberarse de la explotación de la corona española, bueno, tenía un sentido. Pero acá se jugaban otras cosas que no eran tan sencillas ni tan claras. Bueno, eso que me pasó a mí le pasó a muchos otros jóvenes que tuvimos que optar. Yo ya venía entusiasmado con el psicoanálisis, esa era mi vocación. Lo otro era más bien, como te podría decir, una especie de mandato, hay que hacerlo. No podemos dejar de participar en la política, pero no era lo que a mí me entusiasmaba. Es decir, aún hoy sigo siendo sensible si veo a alguien durmiendo en la calle y la verdad que me duele profundamente. Yo no soy indiferente a eso. O si veo a alguien arrastrando un carrito como los cartoneros, me parece inhumano. Es decir, sigo teniendo esa sensibilidad. Y bueno, surgió en ese momento una posibilidad de avanzar por el psicoanálisis. En principio, éramos un grupo de jóvenes donde jugábamos las dos cosas, un poco la política y otro el psicoanálisis, como le digo, todo un grupo que íbamos a la Villa 31, era otra época, ¿no? Porque en la villa no estaban los narcos, la gente nos quería mucho, más de una vez tuvimos que encabezar manifestaciones para conseguir que pusieran una canilla más. Bueno, llegó un momento que descubrí que era, como diría, heroico y como una gota en el mar, ¿no? Por ese lado no iba a avanzar, que la cosa era más política. Bueno, ustedes deben conocer que gracias a Alfonsín los argentinos volvimos a descubrir que existe la ley, que existe una constitución, que existe el voto. Y ahí andamos, a los tumbos, esa vía, llamémosle democrática, esperemos que siga. Y bueno, estando en la Facultad de Medicina, donde entré justamente por un amigo de mi padre, el doctor Mario Cipiribán, que era un psiquiatra del Partido Comunista. Mi padre no, nada que ver. Mi padre es un hombre de origen judío, no religioso, tradicional. Pero bueno, mi padre me enseñó a ser solidario cuando la policía del peronismo, que fue una dictadura, lo persiguió a este hombre por ser comunista. Él tuvo que desaparecer y quedó su mujer y sus hijas solas. Y en el barrio, claro, todos eludían. No, mi padre fue a llamar a la señora y le dijo que lo que necesitara, él la iba a ayudar. Bueno, fue toda una enseñanza, ¿no? Bueno, cuando volvió este hombre, muy agradecido por todo lo que hizo mi padre, me dijo, sí que vos querés estudiar medicina, ¿y para qué? Y a mí me gusta charlar con la gente, por eso creo que me voy a dedicar a la psiquiatría. Como yo, me dijo, bueno, vení conmigo. Se llamaba Albieites. Vení a Albieites, así conocés cómo es una sala de psicosis. Quiero aclararles que yo fui un poco precoz, porque di sexto grado libre, después tercer año libre, porque me aburría el secundario. Barrí todas las materias en diciembre, me las saqué de encima. Tenía 16 años cuando entré a medicina. Bueno, iba con Cipiribán, hice algunos comas insulínicos, viendo cómo se trataba desde la psiquiatría clásica. Y bueno, empecé la carrera de medicina y en segundo año, gracias a que saqué 7 y no 8, que era lo necesario para entrar en la cátedra de fisiología, porque estaba muy entusiasmado con todos los sistemas de feedback del cuerpo humano. Tenía 10 en todos los parciales. Pero en el final, por suerte, saqué 7, no pude entrar a la cátedra. Y un amigo, que es también un colega, vive ahora en Barcelona, Adolfo Berestein, dice, dale, déjate joder, si vos siempre quisiste dedicarte a la psiquiatría, mira, hay
un tipo que habla en la Facultad de Psicología, que en la calle Viamonte todavía, que dicen que es extraordinario, era José Blecher. Y cuando escucho la conferencia de Blecher, bueno, fue como un descubrimiento. Esto es lo que yo quiero. Y bueno, y a partir de ahí me encontré con el maestro de Blecher, que era Pillon Rivière, que también era un hombre progresista, como ustedes sabrán. Y no sé si conocen la historia. Mazotta conoce la obra de Lacan gracias a Pillon Rivière. Cuando estaba en una especie de internación disimulada en la casa de Pillon, Pillon le alcanza pequeños textos de Lacan en francés que eran mimeografiados, y le dijo, esto le va a interesar. Y ahí Mazotta adoptó como nueva novia a Lacan. Antes había tenido como novia a Sartre, Simone de Beauvoir, después el estructuralismo, y ahí ya a Lacan. Y bueno, yo conozco a Mazotta, entro a estudiar con él en un grupo de estudio, debe ser el primero o el segundo que él tuvo, pero yo ya había estudiado con Mazotta, que era un hombre brillante, un intelectual, con sus problemas personales, bueno, por algo estuvo ahí en la casa de Pillon Rivière, pero brillante, y me entusiasmo, y cuando descubro la obra de Lacan, digo, bueno, esto sí ya es absolutamente lo mío. Bueno, Mazotta se va haciendo popular en Buenos Aires con la obra de Lacan, tiene varios grupos, y un día me propone a mí, como a tantos otros, vamos a fundar una escuela freudiana. Ya antes se había fundado la revista Cuadernos Sigmund Freud, que a partir del número 4 quedamos como directores solamente Oscar, Mazotta y yo. Bueno, cuando se fundó la escuela, donamos a la escuela los Cuadernos Sigmund Freud, y a partir de ahí es la revista oficial de nuestra querida escuela. Y bueno, en ese contexto se creó el psicoanálisis, que, como Lacan lo dijo en un texto clásico, es subversivo. No en el sentido de tirar bombas, sino en el sentido de cuestionar el sentido existente, el sentido acomodaticio, el orden establecido. No es más que seguir lo que hizo nuestro maestro Freud. Pensemos con honestidad. Para ninguno de nosotros sería fácil escribir lo que Freud escribió sobre la sexualidad infantil a comienzos del siglo XX, o lo que escribió sobre la religión como ilusión. Hay que tener coraje. Y bueno, el mayor coraje fue proponer que el ser humano, cuando firma una escritura, no sabe lo que hace. Y cuando elige a su pareja para lo más sagrado, que sería tener hijos, armar una familia, como decía nuestra tía, el amor es ciego. ¿Y quién decide? Una estructura que no aparece en la pantalla, que se llama inconsciente. Bueno, la enseñanza de Lacan le da un nuevo brillo a la obra de Freud, nos hace redescubrir la obra de Freud. Como Lacan dijo, hay una mina de oro para extraer de ahí. Y bueno, fundamos la escuela freudiana en ese contexto, es decir, manteniendo nuestro espíritu, llamémosle subversivo, no complaciente, no acomodaticio. Encontramos que ahí había un campo que además, en mi caso personal, debo reconocer, coincidía absolutamente con mi gusto, con mi deseo. Siempre quise eso. No sé si ustedes saben que desde hace ya bastante tiempo me he declarado como Freud ciudadano del mundo, sin renunciar a ser ciudadano argentino. Entonces mis amigos, inclusive los que no son de origen judío, me aceptan sin ofenderse, que cuando brindamos yo digo Lejaim. Lejaim en hebreo quiere decir por la vida. ¿Ustedes saben que los nazis decían viva la muerte? ¿Por qué decían viva la muerte? Es interesante saberlo. Consideraban que la muerte, matar, era muy útil para limpiar la basura. ¿Y cuál era la basura? Psicóticos, discapacitados, gitanos, judíos, enfermos graves.
se advierte el valor de decir L'Ehaim. Bueno, entonces, estimulados por Oscar, un grupo, éramos 19 creo, que se repartían en distintos grupos que estudiaban con él. Yo estaba en uno de ellos, bueno, yo estaba un poco más, porque éramos los dos que dirigíamos la revista, ya habíamos participado en la invitación a Octave y Maud Manoni, dos discípulos importantes de Lacan. Ya habíamos hecho una presentación pública de la obra de Lacan en la Facultad de Medicina. Tengan presente que Lacan había sido expulsado, de hecho, de la Internacional. Me acuerdo cuando uno que fue presidente de la Internacional dice, nunca lo expulsamos. Bueno, pero votaron que Lacan no podía dar psicoanálisis con valor didáctico, ni podía dar seminarios que tuvieran valor formativo. Era lo mismo que echarlo, no se podía quedar ahí en esas condiciones, era humillante. Bueno, obviamente la filial de la IPA en Argentina, que en esa época era una sola, era la Asociación Psicoanalítica Argentina, siguió jugando a la negación absoluta. Lacan no existía, fue el primer tiempo. Como no podían parar lo que nosotros estábamos difundiendo, ya les digo, ya habíamos hecho una jornada masiva en la Facultad de Medicina, invitamos a propósito a dos discípulos de Lacan que tenían formación clínica. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo, en el primero negaron que Lacan existiera, pero en el segundo empezaron a decir que Lacan era discurso filosófico, no era un psicoanalista. Entonces, traer a Octave, Maud Manoni, que la gente pudiera controlar con ellos, escuchar sus discursos, bueno, entender que se trata de psicoanálisis. Lo que pasa es que Lacan no negoció. Fue un psicoanálisis que no solo produjo nuevas elaboraciones, sino que desde ahí cuestionó lo que el post-freudismo había hecho con la obra de Freud. En dos variantes extremas. La huida hacia un instintivismo, desconociendo el valor del inconsciente, y por el otro lado, una huida hacia un yo autónomo. Dos maneras de eludir lo que era el gran descubrimiento, el inconsciente. Y eso se repite. Eso se repite. Una vez más, y encontramos que desde los mismos psicoanalistas, no hablemos de fuera del psicoanálisis, los apoyos gubernamentales a la neurociencia utilizada ideológicamente con el cognitivismo. No, estoy diciendo desde quienes se dicen lacanianos, una vez más, rechazo al inconsciente. Justamente pensando en eso, ¿qué implica para vos y para la comunidad psicoanalítica que la escuela esté cumpliendo 50 años? Bueno, ustedes saben que poco tiempo antes de que Lacan llegara al final de su vida, él disolvió l'École Freudienne de París. Y la disolvió porque dijo que entró a dominar efecto de grupo en vez de dominar el efecto de discurso. Es decir, que la escuela venía perdiendo su rumbo. Cuando yo estuve ahí en París en el año 77, que fui recibido con todos los honores por la comisión directiva de l'École Freudienne, me acuerdo que había discusiones terribles entre los distintos grupos. Me acuerdo que estaba el grupo anarco de Maud Manoni, Leclerc, que se peleaba a muerte con Maud Manoni, además estaba muy enojado porque Lacan lo había invitado a que renuncie a la cátedra que él daba en Vincennes, donde creo que Leclerc se equivocaba. Bueno, vas a ir a la facultad a decir, bueno, ¿qué piensan? Ajá, no, absurdo. Y había tomado la posta de ese lugar su yerno, Jacques Alain Miller. Estaba por otro lado el grupo católico de François Dolto, Denis Basse, estaba el grupo marxista, comunista de Elizabeth Rudinesco, y era pelea de todos con todos, ¿no? Venía muy, muy complicada la cosa. Bueno, esa disolución que Lacan hace y que tenía sus razones, me acuerdo cuando nos vimos en Venezuela, en Caracas,
hablando con Simatos, que era el secretario general del ECOL, me dijo, ¿y usted por qué apoya esa disolución? Digo, mire, me parece que si la estructura pierde su razón de ser y dominan las peleas por lugares y puestos de poder en lugar de consagrarse a lo que debiera ser una escuela freudiana, el desarrollo del psicoanálisis, me parece que es un gesto positivo de Lacan. Debo reconocer que pasados los años nos volvimos a encontrar con Simatos y los dos cambiamos de posición. Yo dije, creo que Lacan no supo manejar la transferencia para hacer que se encaminara esas peleas de grupo en lo que correspondía a una escuela freudiana. Me acuerdo de mi otro maestro, mi maestro real, que fue Pillon Rivière, siempre lo he dicho. Pillon Rivière decía que cuando en un grupo hay una traba de discusión, lo que ordena al grupo es concentrarse en la tarea. Concentrarse en la tarea. Y bueno, creo que si nuestra escuela pudo salvarse de una identificación hasta cómica, imaginaria, 5 o 6 analistas cualquiera, tanto en París como en la Argentina, se juntaban y decían disolución, era como ciertos partidos de ultraizquierda, son 10, se dividen en 2 grupos de 5. Si es un grupo de 5, en un grupo de 2 y otro de 3. Bueno, pero no tenía sustancia. Eran divisiones, disoluciones que no eran más que fundadas en la gana de ser jefe de un pequeño grupo. Bueno, nuestra escuela sufrió el embate de decisiones que tuvieron que ver más que nada con una corriente que sigue subsistiendo hoy, que como tantas veces lo he dicho en todos los ámbitos, también lo dije en París, creo que es un nuevo rechazo al psicoanálisis y a su esencia, que es el inconsciente. Bueno, en nuestra escuela conseguimos superar eso, hicimos una refundación, y hoy nuestra escuela es una de las escuelas lacanianas fuera de ese grupo que no, siempre digo no lo nombro y ustedes adivinarán quiénes son, pero son más de uno, no es el único. Es una de las escuelas con más miembros, que convoca cantidad enorme de gente que quiere formarse con nosotros y que tiene también una función, yo diría, orientadora, más allá de los límites de nuestra escuela. Muchos miembros de nuestra escuela tienen cátedras, muchos miembros de nuestra escuela han publicado libros que lo leen gente que no está en la escuela, inclusive de otros países, de Brasil, de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay. Cumple una función muy importante. Entonces, que hayamos logrado llegar a estos 50 años, creo que es un mérito de todos nosotros. Ayer charlando con Alejandra Rodrigo, conversando un poco sobre distintas cosas, le decía en relación al 50 aniversario, decime Alejandra, ¿cuánto hace que estás en la escuela? Entonces me dijo la fecha y calculamos que serían unos 35 años. Decime, ¿cuántos carteles de dirección estuviste? Me dijo. ¿Cuántas jornadas de la escuela estuviste y presentaste trabajo? ¿Cuántos lacanoamericanos estuviste? ¿Cuántos coloquios de la escuela vos asististe? ¿Qué? Cualquier cantidad. Digo, entonces vos sos una de las hacedoras de la escuela. 50 aniversarios no es para festejar a Benjamín Domb y a Isidoro Bes como fundadores. Yo no reniego de mi lugar de fundador. Incluso en mi casa me siento en la cabecera de la mesa. No me gusta la mesa redonda ahora, donde todos somos igualitarios. No tengo problema en ocupar el lugar del padre cuando hay que ocuparlo. Pero también sé muy bien bajarme del escalón, del escabel, como dice Lacan, y digo, esta escuela no la hice yo. Yo, entre otros. ¿Que he ocupado un lugar importante muchas veces? Sí. Algunas veces tuve que actuar muy fuerte para que la escuela no perdiera su rumbo. Ustedes son testigos de eso.
pero la escuela hoy la están haciendo ustedes. Y yo sería realmente un ignorante, un ingenuo, un narcisista sin remedio, si creyera que yo voy a festejar el 50 aniversario. No, vamos a festejar el 50 aniversario. Sí, es así. ¿Qué esperás justamente, hablando de esto de que todos somos la escuela, de las generaciones de jóvenes analistas, miembros de la escuela, de cara al futuro, ¿no? Bueno, es obvio que mi deseo es que ustedes y todos los que tengan su deseo puesto en el psicoanálisis, bueno, retomen esto que yo creo que es una riqueza en la historia de la humanidad y que no tiene garantía de persistencia. Hannah Arendt, en su libro sobre el autoritarismo, ella diferencia entre dictadura y autoritarismo. El autoritarismo toca la vida cotidiana de las personas. Quieren educar a tus hijos. Bueno, tanto el estalinismo como el nazismo, que son los dos autoritarismos que Hannah Arendt describe, prohibieron el psicoanálisis, quemaron los libros, mataron psicoanalistas. Bueno, el psicoanálisis no tiene garantía de supervivencia. Y no solo por esto que serían como enemigos exteriores, llamémosle así, sino por los mismos psicoanalistas. Ya la historia del psicoanálisis lo demuestra. Las primeras discusiones de Freud con Adler, que quería plantear que todo tenía que ver con el hecho de combatir el complejo de inferioridad. Sí, eso tiene que ver con el narcisismo, pero eso es lo único. A partir de ahí se fundamenta la cantidad de libros de autoayuda, que siempre hago un mismo chiste. ¿Saben por qué cada día hay un nuevo libro de autoayuda? Porque el anterior ya fracasó. Después la discusión es con Jung. Jung le dice, sí, está bien, las pulsiones sexuales existen, pero lo esencial del ser humano es su aspiración a una espiritualidad. Hagamos mandala. Bueno, ¿querés hacer mandala? ¿Querés dedicarte a difundir esa espiritualidad? Tenés todo el derecho, pero como le dijo Freud, ¿por qué lo seguís llamando psicoanálisis? Llámalo de otra manera. A los que hoy vienen con eso mismo, yo les diría, bueno, ¿a vos te gusta la sesión ultracorta? Como dice una que estuvo con ese que no nombro durante 20 años. Una sola frase cortada en el lugar de máximo sin sentido, ¿y crees que eso ayuda? Bueno, yo creo que eso es una práctica sugestiva. Es como cuando la gente iba a la India y hacían cola para que el Sai Baba le tocara el hombro y volvían contentos. O cuando otros van a la plaza de San Pietro, ahí en el Vaticano, el Papa les habla un rato, los bendice y se sienten muy felices por un buen tiempo. Es sugestión. ¿Sirve? Sí, claro que sirve, pero es de corta duración. Hay que juntar plata para el próximo viaje al Vaticano o a la India. Algunos utilizan en vez de eso París. Se van a analizar a París. Bueno, tienen todo el derecho, pero ¿por qué no le ponen otro nombre en vez de llamarlo psicoanálisis? Entonces, ¿qué espero de nuestra escuela? Y que podamos transmitir el entusiasmo, el deseo por el psicoanálisis, por el sostén de este descubrimiento. El inconsciente es radicalmente inconsciente. Tiende a ser reprimido, rechazado, forcluido. No hay garantías. Depende de ustedes, de los que sigan. Mi esfuerzo, bueno, es apuntar a eso. Por ejemplo, les cuento un dato. Cuando vino la pandemia, cuando vino la crisis del 2001, 2002, que fue un desastre, bueno, jamás un alumno mío dejó de estudiar conmigo porque no podía pagar. Siempre le dije,
decime cuánto podés pagar, esto te engendra una deuda. Bueno, ¿cómo se paga esta deuda? Muy simple. Yo confío que cuando vos seas maestro de psicoanálisis, si un alumno tuyo no puede pagar lo que vos cobrás, vos hagas lo mismo que yo hago ahora. Ahora vos me pagás lo que vos podés hasta que vos regularices tu situación y vos me decís, Isidoro, ya puedo pagar tu honorario. Esa fue una respuesta. Otra respuesta fue que me daba cuenta que repetían mucho a Lacan, pero su práctica trabajaban ni siquiera como kleinianos, trabajaban haciendo psicoterapia. Entonces se me ocurrió, porque claro, pagar un control conmigo era muy caro, no podían. Bueno, a partir de algo que fue propuesto en la escuela, le puse cierta modificación mía y organicé grupos de control de 4 personas, donde cada vez presentaba uno y cada uno tenía que opinar, o sea que no podían quedarse dormidos, y yo decía lo mío para trabajar también sobre la práctica, porque si no, hablamos como lacanianos y trabajamos como psicoterapeutas. Y cobré un honorario irrisorio durante 10 años. Después de 10 años me dije, bueno, ya está bien, ahora cobro lo que cobro. Bueno, fueron maneras mías de propiciar. Y la otra, que no he renunciado nunca, hasta ahora no fallé, por suerte la salud me acompañó, todos los años, desde el año 84, sin excepción, yo doy mi seminario, donde intento, y lo digo así, no estoy para dar una monografía de Lacan o de Freud, no estoy en la universidad. Intento, a partir de la obra de Lacan, Freud, pero yo he invitado a gente que son discípulos de Bion, otros que han seguido mucho a Winnicott, Melanie Klein, porque son grandes psicoanalistas, y además porque no quiero que en nuestra escuela se conviertan en fanáticos de Lacan. No. Ha habido grandes desarrollos, sin duda que valoramos especialmente la obra de Lacan, que le dio nueva vida al psicoanálisis, pero hay desarrollos de muy buenos autores que tenemos que darlos, y yo me propongo en cada uno de mis seminarios dejar que hable también otro psicoanalista que se llama Isidoro Beck, y hago mis propuestas. Por ejemplo, las intervenciones del analista, bueno, hoy está difundido. Es más, creo que los jóvenes analistas ni siquiera saben que Isidoro Beck fue el que propuso, a partir de ciertas elaboraciones teóricas de Lacan, el pasaje del nombre del Padre a los nombres del Padre, que el analista puede intervenir desde lo simbólico, desde lo imaginario y desde lo real. Hay que saber la lógica para saber cuándo hay que intervenir de un lado o de otro. Bueno, eso es un pequeño desarrollo mío. En los últimos años, otro desarrollo que yo hice para responder a todos aquellos que plantean esa sesión ultracorta y lo que hablan de un significante que no tiene relación con el inconsciente, bueno, el diagrama de flujo. Bueno, intento hacer mis aportes, mis pequeños pasitos, como digo, sin delirarme. Es mi manera de tratar de contribuir, además del tema que transmito. Me lo han dicho, no sé si ustedes coinciden, que se me suele notar que transmito también un deseo. Sí, para nosotros es un placer escucharlo y muy valioso todo lo que nos estás transmitiendo en esta entrevista y bueno, te agradecemos. Ustedes trabajan como analistas. Sí. Bien. Yo sabía, pero la pregunta es retórica. Díganme, ¿qué sienten cuando un paciente que se analiza con ustedes mejora su vida? Una gran satisfacción. Claro. Lejaim. Un brindis a la vida. Lejaim por la vida. Entonces lo nuestro es valioso. No hace falta que nuestra escuela adopte una posición partidaria como escuela. Después cada uno tiene derecho, yo respeto, Pongamos que alguien tiene una posición partidaria que yo no comparto. Yo lo respeto. Es más,
si inclusive milita por eso que dice que cree, lo respeto el doble. Siempre y cuando no se dedique a matar, ¿no? Entonces ahí ponemos un límite. Pero a difundir sus ideas, yo los respeto. Pero en otro ámbito, en la escuela, nos dedicamos al desarrollo del psicoanálisis. Me cansé de corregir a miembros con muchos años en nuestra escuela. Nuestra escuela no se dedica a la formación de analistas. Están muy equivocados. Si se dedicara a eso, crearíamos un nuevo espacio de discurso universitario. Nuestra escuela se dedica al desarrollo del psicoanálisis y en consecuencia también a la formación de analistas. Si no, es la facultad. Bueno, este año estudiamos Freud 1, texto tal, texto cual, está muy bien, pero eso no es el discurso universitario. Si es una escuela freudiana, lo que se espera es que haya desarrollos. Y ha habido muchos desarrollos en nuestra escuela. Hay muchos textos valiosos de muchos psicoanalistas. No nombro algunos para no ser injusto con otros, pero hay muchos textos. Eso justifica que sea una escuela freudiana. ¿Por qué se llamó escuela freudiana? Era una de las preguntas que me dieron para leer antes de comenzar a hablar. Escuela quiere decir que no quería Lacan coagularla en una estructura burocrática, como terminó resultando la Internacional Psicoanalítica, en una dominancia de lo que serían las estructuras institucionales. Entonces, llamarla escuela tiene que ver con decir es la escuela aristotélica, quiere decir todos aquellos que siguen el pensamiento de Aristóteles. No nombra el marco institucional, que es necesario también, yo no lo niego, pero si ese marco institucional no tiene como sustancia esencial, si es una escuela de psicoanálisis, el psicoanálisis perdió su fin. Entonces, llamarla escuela freudiana quiere decir los que nos reconocemos deudores del descubrimiento freudiano. Y yo siempre me negué, por suerte que hemos coincidido con la mayoría de los miembros de nuestra escuela, el cambiarlo a escuela lacaniana. ¿Por qué? Lacan lo dijo en Caracas, poco antes de morir. Toda mi vida mantuve un diálogo con Freud. Entonces yo digo que para mí ser lacaniano es ser freudiano y ser freudiano es ser lacaniano. Les cuento una anécdota. En una de las charlas que yo di en París, donde fui a plantear por qué se desconocían ciertos desarrollos de Lacan, como por ejemplo cuando en el Symptôme Lacan dice que nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido. Y todos repiten, lo real excluye el sentido. Es verdad, lo real forcluye el sentido. Pero Lacan también dijo esto. Bueno, en esa charla donde hice varias críticas, quiero aclararles que cuando yo daba charlas en París, y si fuera, pasaría lo mismo, me venían a escuchar y a rendirme realmente el honor Safwan, Moscovitz, mi amigo Nacio, Patrick Landman, Hoffman, bueno, muy bien, estaban entre el público, yo lo agradecía. Y me acuerdo que una mujer del público, con mi estilo, donde yo, por ejemplo, no dudo en citar a Melanie Klein si hay algo que me parece valioso, por ejemplo, en el último seminario, planteé que Melanie Klein es la que mejor desarrolló lo que implica cuando el otro se presentifica, se transmuta en lo real de la escena. Y hablé de la transmutación del fantasma y la cité. Bueno, en esa conferencia también la cité. Entonces una mujer del público me dice, dígame, ¿usted leyó primero a Melanie Klein que a Lacan o a Lacan antes que Melanie Klein? Dije, yo no le aconsejo a nadie pelearse con Isidoro Beck, no se los recomiendo. Le dije, mire, como yo he leído atentamente tanto a Lacan como a Freud,
y he trabajado mucho el concepto temporal de après-coup. Entonces, leer a Lacan me sirvió para entender los grandes hallazgos de Melanie Klein. Leer a Melanie Klein también me ayudó a comprender ciertos lugares de la obra de Lacan. Así que no podría decirle cuál es antes y cuál es después. Está la lógica de un tiempo que no es lineal. Con esto quiero decirles que tampoco es sencillo para un sudamericano, un argentino, llevar su palabra, por ejemplo, a París. Me acuerdo cuando en la presentación de un trabajo mío que comentaban Gerard Pommier por un lado, bueno, había otro que no me acuerdo el nombre, y Patrick Lambán, que estaba como presidente de mesa, y cuando terminamos me dice, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Claro, criticaba obviamente a ese que no nombro y toda esa corriente, que no es solo él, son muchos franceses que están en eso, Entre, diga una frase y salga. ¿Quién puede elaborar el duelo de un padre muerto de esa manera? Bueno, y me dijo, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero no lo vamos a publicar. ¿Por qué? Porque acá tenemos el ataque desde fuerzas políticas, inclusive del gobierno, contra el psicoanálisis, y tenemos que estar todos unidos. Bueno, yo no me iba a poner a discutirle la política que los franceses tenían que llevar adelante, pero considero que desconocer que tenemos un enemigo interno tiene grave precio. Está bien, yo le reconozco que tienen que luchar contra una derecha que quiere ir contra el psicoanálisis, favorecer el cognitivismo, bueno, todo eso. Prohibir a los psicoanalistas el tratamiento de autismo, bueno, ustedes saben que hay todo eso ahí en Francia muy agudo, exigirles que tengan título de psicoterapeuta para poder ejercer el psicoanálisis. Acá por suerte todavía con nosotros no se metieron. A nivel legal lo máximo que te piden es que tengas el título de psicólogo o de médico, ¿no? Y en general no persiguen a nadie, salvo que, bueno, haya habido algún caso muy grave de mala praxis, ¿no? Así que bueno, llegamos a los 50 años. Llegamos a los 50 pero años. Con un trabajo variado, intenso. Entonces me parece que es un buen momento para festejar. Exactamente. Bueno. Isidoro, muchísimas gracias. Ha sido un placer desde el Cártel de Prensa, Difusión y Redes. Estamos muy agradecidas. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, y yo les agradezco a ustedes. Y como dije, bueno, solo vuestro deseo dirá si ustedes tienen ganas de relanzar el psicoanálisis. El psicoanálisis, para sostenerse, precisa que los psicoanalistas tengan el deseo de sostener lo que es la esencia del psicoanálisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro.